Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. El 11 de julio anterior, el Congreso Nacional anunció con bombos y platillos la creación de una comisión para intervenir el Registro Nacional de las Personas, una institución con categoría de entidad de seguridad nacional, además de ser clave en la limpieza de los procesos electorales del país debido a que maneja el censo electoral de Honduras. Ese día, el diputado de la Democracia Cristiana Felicito Ávila pidió en un proyecto de decreto intervenir el RNP en el Congreso Móvil realizado en Gracias Lempira, que fue turnado a la Comisión de la Nueva Ley Electoral y demás reformas presidida por Elvin Santos, jefe de la bancada del Partido Liberal. Pasados 19 días, el presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, nombró a la Comisión Especial para que dictaminara la iniciativa. El 7 de agosto, 41 días después de presentada la iniciativa del diputado Ávila, nombran al congresista Antonio Rivera Callejas al frente de dicha comisión. La dilatoria sigue siendo un juego de ajedrez político en el que algunos miembros de la Cámara Legislativa querían designar a allegados a los partidos políticos en detrimento del interés general por adecentar al Registro Nacional de las Personas y en función de aportar elementos positivos a la hasta ahora insoluble crisis postelectoral de 2017. El grupo estaría compuesto por 3 miembros propietarios y un suplente o 5 propietarios. Por el Partido Nacional se delegaría a Rolando Catán, por Alianza Patriótica Roberto Montenegro. Los liberales aún no definen a su delegado debido a los desentimientos entre Elvin Santos y el expresidenciable Luis Zelaya. Por el Partido Libre, el jefe de la bancada Jorge Calix afirmó que si la intervención es hecha por el Partido Nacional y por el Partido Liberal, en nada estamos. Si nosotros estamos ahí, será para garantizar al pueblo que las cosas se van a hacer de manera correcta y cuando haya algo que se haga que no es correcto, al menos poner la voz de denuncia, entonces nosotros acompañamos esto, de lo contrario no. No obstante, un perfil de tal naturaleza implica la politización del grupo que supervisará al RNP, pese a que se acordó buscar técnicos para realizar esa labor. En ese punto, el diputado Rivera Callejas aseveró que se dialogará primero en la comisión de dictamen y luego con las demás bancadas para poder llegar a los 86 votos si es necesario poder analizar la posición de Libre. Es así que distintos sectores de opinión pública han venido haciendo llamados a los partidos políticos de más responsabilidad en temas de tal magnitud que afectan a la vida nacional. La Asociación por una Sociedad Más Justa señaló con firmeza y convicción su desacuerdo en impulsar, como muchos partidos pretenden, una intervención que convierta al RNP en un botín político para las facciones parlamentarias que se aprestan a aprobar esta iniciativa. La intervención del RNP no debe servir para repolitizar la institucionalidad del Estado hondureño. Asimismo, y antes de las elecciones recién pasadas, la Pastoral Social de la Iglesia Católica señaló que el ambiente político del país estaba dominado por 4 jinetes apocalípticos, siendo estos la falta de novedades en la contienda electoral. Otro de estos seres de fatalismo imaginario es el ambiente de alta incertidumbre, asimismo un ambiente electoral arcaico ante la falta de un censo poblacional fiable y creíble y un sistema de pactos partidistas o interpartidistas que dejan un mal sabor de boca. Alrededor de la parsimonia de la clase política como un gigante adormecido yace la confianza ciudadana en que quienes recibieron el favor del voto soberano tomen la palabra y antes que políticos se comporten como verdaderos estadistas a los que el tiempo apremia ante la ominosa posibilidad de un conflicto social de incalculables consecuencias en caso de que las salidas no surjan a la vista. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Les saludamos hoy lunes, ya es 24 de septiembre del 2018. Vamos a hablar sobre este tema del registro, la intervención y lo que significa para el país esta intervención del Registro Nacional de las Personas. Saludo al abogado Derek Gómez, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral. Abogado, bienvenido. Buen día, Raúl, y buen día a su audiencia en esta mañana que estamos
convocados por ustedes en el foro. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el abogado Mario Aguilar González. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Un saludo a los amigos que nos acompañan. El doctor Augusto Aguilar, ex magistrado, presidente del tribunal. ¿Cómo está? Un placer estar nuevamente acá contribuyendo al fortalecimiento de la democracia. Bien, ¿por qué se necesita intervenir el Registro Nacional de las Personas? ¿Están de acuerdo ustedes con esta intervención, abogado Gómez? Bueno, creo que sí. El sistema político electoral hondureño ha sufrido una disrupción a partir del proceso postelectoral, que no solamente tiene que ver con el Tribunal Supremo, tiene que ver también con el Registro Nacional de las Personas. Y eso ha llevado a una propuesta de legislativo en el sentido de hacer una intervención, entendiendo que el Registro Nacional de las Personas no solamente emite una tarjeta de identidad que tiene una aplicación desde el punto de vista electoral, sino, como lo ha dicho la nota introductoria, es una institución de seguridad nacional, y esa seguridad nacional también ha sido socavada en los últimos años por diversas situaciones irregulares. Y recordemos así, solo de manera muy breve, un evento que pasó en Cihuatepeque con una documentación para un grupo irregular en el proceso de paso por el país o de quedarse en el país por la migración, sin criminalizar la migración tampoco, ¿verdad? Pero sí entendiendo de que es una institución de seguridad nacional, de un documento tan importante que obviamente, como dice y hago eco yo de la conferencia episcopal ahí, que necesita rehabilitarse también dentro de todo lo que es el sistema político electoral, entendiendo que el Registro Nacional de las Personas en la parte constitucional dice que forma parte de la función electoral. Sí. Abogado Aguilar González, ¿para usted se necesita esta intervención en el Registro Nacional de las Personas? Yo creo que un proceso y una institución que recibió su última reforma toral en el 2004 merece ser revisada. Pero el merecimiento de ser revisada también merece mucho cuidado en los procesos que van a utilizarse. De tal manera que debemos de recordar que lo primero es que el registro civil es el que está en manos del Registro Nacional de las Personas y no tanto la función electoral, que se encuentra en manos del Tribunal Supremo Electoral, que la base de la función electoral es la función registral civil, que de 1880 a 1982 estuvo en manos básicamente de las alcaldías municipales del país, y que ustedes recuerdan se extendía una especie de trifolio para identificar a los ciudadanos, una tarjeta, se llamaba tarjeta de identidad, y que consistía en un cuadernillo que, en el que estaba la foto y los datos vitales del ciudadano. Ya en el año 81, 82 se fue creando la ley del Registro Nacional de las Personas y apareció la institución como tal. Como toda institución humana, es una institución con grandes bondades, pero también es una institución que ha presentado más que todo irregularidades señaladas en base a su función de extender la tarjeta de identidad, y que la tarjeta de identidad ha sido determinada como el documento de identificación para poder ejercer el sufragio. Y entonces normalmente, como sucede en nuestro país, el que va a elecciones siempre busca un chivo expiatorio cuando pierde las elecciones, y han acusado a la institución y a sus directores de haber perdido las elecciones por su culpa. Y traen entonces sobre la institución y sobre sus funcionarios cieno, en el sentido de que ellos son los responsables de que no se hayan alcanzado el número de sufragios que el candidato esperaba. Creo que hay que hacer una valoración más objetiva de la institución, porque tal como está
diseñado el decreto, a mi juicio, es un decreto que está motivado más por causales políticas que por razones de tecnificación y profesionalización institucional. Sí, gracias, abogado Aguilar González. Doctor Augusto Aguilar, ¿usted qué piensa de esta intervención en el registro? En realidad, no sé realmente cuál ha sido la motivación para que el diputado Felicito Ávila haya presentado ese proyecto de decreto. El Registro Nacional de las Personas ha tenido toda una historia, diríamos, en una buena parte negativa, porque se han hecho señalamientos desde su nacimiento por la documentación a personas de repente que no son hondureñas, o registros de divorcio, de matrimonios irregulares, pero todo eso había pasado y hasta cierto punto tolerado, aunque había quejas no solo de los sectores y de la ciudadanía hondureña, sino que también ha sido un señalamiento que otros países lo han hecho, especialmente los Estados Unidos, con la venta de tarjetas de identidad o partidas de nacimiento falsas para conseguir un pasaporte o una visa a los Estados Unidos. Se han hecho, este ha sido un mal, diríamos, desde su nacimiento, y precisamente a eso me quiero referir. Ese es el gran problema del registro y del Tribunal Supremo Electoral, que las personas que fueron llamadas o que integraron desde el inicio estas dos instituciones provienen del activismo político. Ahí solo activistas se contrataron en el registro, y también en el tribunal se establecieron cuotas para los partidos, y eso ha sido el mal endémico de esas dos instituciones, por lo menos uno de los más importantes. De tal manera que si la intervención se hace para tratar de resolver esta problemática, pues me parece que está bien. En cuanto a la estructura, por ejemplo, y la legislación de esta institución, me parece a mí una de las más completas. Yo he estado leyendo la ley del registro y su reglamento es completa. Entonces el problema no es de las regulaciones o de la ley, sino que el problema es de comportamiento humano. ¿Basta con esa intervención o debería extenderse a todo el sistema como parte de reformas electorales? Bueno, cuando aparece la propuesta de intervención al RNP de manera quizás inmediata, la pregunta puede ser válida, y entonces el sistema electoral en completo. Y considero, bajo lo que ha expresado aquí don Mario Aguilar, lo correcto es hacer la valoración más aproximada a los requerimientos que el país tiene, porque no solamente debe ser intervenir el RNP, eventualmente, la posibilidad de tal vez intervenir el Tribunal Supremo Electoral, si es que está en la agenda oculta, ¿verdad?, o bajo la mesa, sino más bien el tema de que la intervención genere productos diferentes a los actuales, a los que ya han sido expuestos en esta oportunidad con los interlocutores, y que verdaderamente atendamos ese evento de que no solamente tiene una connotación electoral, sino la de seguridad del país, y que obviamente el mismo Registro Nacional de las Personas tiene sus luchas internas con grupos irregulares que se encargan de, a través de actuaciones irregulares, hacer una especie de transacciones no autorizadas ni correctas con semejante documento que nos identifica y que además prácticamente nos define esa cuestión de seguridad, y que, reitero, como dije en la primera ocasión, en este momento ha sido socavada por la omisión, muy probablemente, y una omisión perniciosa en el sentido de saber dónde están los inconvenientes y tal vez no atacar los inconvenientes por diversas razones. Sin embargo, pues creo que el reto, Raúl y compañeros de foro,
es que la intervención no produzca los mismos resultados que generan esa iniciativa para que se tome una determinación de intervención. ¿Qué piensa de eso, Omar? Yo creo, Raúl, que hay un dicho popular que dice que lo que el árbol tiene de florido es por lo que tiene sepultado. Es decir, que la raíz es lo que hace que un árbol dé buen fruto o mal fruto. Si la raíz originalmente fue con una visión propiamente electoral, político, sectaria, es bastante complicado el trabajo que puede hacerse en relación con el Registro Nacional de las Personas. Cuando yo vi este decreto me tomé la molestia o el tiempo, no digamos molestia, para leerlo y veo que el decreto, con esa información tan escueta que manejamos, Sí. porque apenas se ha publicado respecto de esa iniciativa de ley, tiende a la creación de una ley especial para una comisión interventora, que se colocaría en contraposición con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 54 y 55 de la Constitución, que ya establece con toda claridad que el Registro Nacional de las Personas, aparte de ser una institución autónoma e independiente, no es una institución subordinada al Congreso Nacional y que al no ser subordinada, el propio Congreso no tiene facultades de intervención, que lo correcto sería, a mi juicio. ¿El Congreso no tiene facultad de intervención? Claro que no, el hecho de que pueda elegir el directorio del Registro Nacional de las Personas, en el texto constitucional no le da facultades de intervención de las instituciones. Y hay dos figuras establecidas en el artículo 205 de la Constitución de la República que establecen las facultades del Congreso en orden a los poderes públicos y en orden a las instituciones como el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral. No recuerdo en este momento, aquí tengo el texto constitucional, que son la interpelación de sus administradores, gerentes o directores, y el otro mecanismo es el de nombrar comisiones especiales de investigación de asuntos de interés nacional para poder, con esos resultados de la investigación, tomar determinaciones en orden a traer al caudal de la legalidad y de la sana administración las acciones de estos administradores. Pero la creación de una ley con una comisión interventora, dándole facultades a esa comisión de no solo reestructurar, mejorar y optimizar la administración técnica y gerencial del Registro Nacional de las Personas, sino de asumir las potestades de administración, dirección y representación legal del registro, es una acción altamente peligrosa y que puede ser calificada de inconstitucional, en el sentido de que ya la Constitución crea el registro y establece su dirección y su administración a un directorio compuesto por un director y dos subdirectores. Y una ley secundaria viene a crear una comisión interventora, arrebatando estas disposiciones constitucionales, podría ser calificado de un acto inconstitucional, por un lado, respecto de la ley, y por otro lado, de conformidad con las disposiciones del Código Penal, podría colocar a aquellos que dicten la ley secundaria en situación de comisión de generación de responsabilidad penal. ¿Por qué razón? Porque quien dicta resoluciones a sabiendas de que son inconstitucionales
se sitúa en el ilícito penal contemplado en el artículo 349, numeral 2 del Código Penal. Y los comisionados nombrados sin facultades por parte del Congreso de la República pueden entrar en una situación también tipificada con responsabilidad penal en el Código Penal, en el artículo 292, que es el de la usurpación de funciones públicas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y yo por eso he dicho que hay que explorar, y ese es un aldabonazo a la conciencia de los señores diputados, que en este momento todavía se encuentran en proceso de dictamen de este decreto, el tener el cuidado de no contradecir la Constitución y poder entrar en un proceso que realmente justifique las acciones para traer al orden, si es que hay desorden, como resultado de una investigación, a la administración actual del Registro Nacional de las Personas. Sí. Doctor Aguilar, ¿qué piensa de lo que expresa el abogado Mario Aguilar González? Sí, estoy en parte de acuerdo con él. Desde la primera noticia que tuvimos, ahí me entrevistaron sobre esta propuesta del diputado Ávila, y yo lo encontré incompleto y un poco contradictorio, precisamente en el orden de ideas en que lo está planteando Mario. Si se iba a nombrar o se va a nombrar una comisión interventora con la responsabilidad, porque textualmente creo que así se dijo, para hacer una reingeniería. Así es, correcto. Así decía el proyecto. Necesariamente, desde mi punto de vista, lo primero que tenía que haber hecho en esa propuesta es la suspensión de los actuales directivos del Registro Nacional de las Personas. Suspenderlos o separarlos, porque no puede llegar una comisión a asumir responsabilidades sin tener la autoridad para poder hacer esa reingeniería. De tal manera que a mí me parece que el Congreso, sabiendo una causal, sí puede separar a los miembros pero siempre que exista la causal. Lo que sucede, Raúl, es que en realidad todavía no se sabe a fondo cuál es el motivo o cuál es la causa por la cual el diputado Ávila sale con esa propuesta. Porque, como decíamos, históricamente sabemos de una cantidad de irregularidades que se han cometido en todo el país en las oficinas del registro. Pero en esta oportunidad sale una propuesta contundente que tiene un sentido muy profundo. En ese sentido, lo primero que tendría que haberse propuesto es la separación o suspensión para que pudiera llegar a una comisión interventora. Ahora, hay una cantidad de antecedentes. El Congreso ha separado no solo a un funcionario electo por el mismo Congreso. Tenemos el caso al mismo presidente de la Corte, cuando Osvaldo Ramos fue separado prácticamente desde ahí. El mismo caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el Congreso lo separó. Pero claro, cuando pero se puso una causal, una justificación. En este caso no aparece esa justificación, no, que simplemente dice que hay que nombrar una comisión interventora para que haga una reingeniería, y no menciona la suspensión ni separación de los actuales directivos del registro. Me parece que hay una incongruencia, y la motivación, como dije al principio, la causa fundamental, pues no ha aparecido. A mí lo que me llama profundamente la atención es la exposición de motivos que conocí por vía de publicación, sí, no por un texto que yo pueda calificar como contundente y verdadero. Así es. Es que la motivación es estrictamente electoral, es decir, estrictamente política.
y dice que por recomendaciones de la Unión Europea y de otras organizaciones internacionales, pero esa motivación no es suficiente, porque debe de establecerse, a mi criterio, las causas reales de la intervención, muy particularmente, y la acción del Congreso en el sentido de intervención propiamente dicho, es la que yo siento que está fuera de la legalidad y que puede generar no solo la responsabilidad penal a quienes la perpetren, sino además las responsabilidades por violación a disposiciones convencionales de Honduras, porque ahí vemos ahora a los magistrados que fueron sustituidos en la Corte Suprema de Justicia presentando una reclamación internacional para el Estado de Honduras. Claro. Porque estos 3 ciudadanos que están en el ejercicio de las funciones administrativas, gerenciales y de dirección del Registro Nacional de las Personas tienen unos derechos que se los garantizan las convenciones internacionales, ya que las mismas convenciones internacionales están diciendo que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a las funciones públicas de su país y a no ser destituidos sino por causas absolutamente legales y tipificadas en la misma ley. Entonces, nosotros no es que estamos opuestos a que haya un examen del desempeño administrativo del Registro Nacional de las Personas, pero que ese examen se haga bajo las condiciones de legalidad y legitimidad y además con causales más profundas que las propias funciones electorales, que de suyo son importantísimas, pero que mucho más importante es el cometido general de la institución, que es el registro de todos los hechos y actos vitales de las personas, que va desde el nacimiento de una persona hasta su muerte, y todo lo que ocurre entre esos dos extremos, que pueden ser divorcios, matrimonios, divorcios, adopciones, etcétera. Recuerde que el registro civil es la base para la identificación nacional, y la tarjeta de identidad no es un documento que solo sirve para el ejercicio del sufragio, sino que además sirve para todos los actos de la vida del ciudadano. Aquí traigo que hubo una etapa en nuestra vida política en la que en lugar de utilizar la tarjeta de identidad para el ejercicio del sufragio, utilizábamos una cédula electoral, que a muchos lo han propuesto como algo absolutamente nuevo en el país. Y esto ya había ocurrido. Esa es la famosa tarjetita amarilla. ¿Y qué año fue eso? Para la Constituyente de 1980. ¿Qué sucedió con esta tarjetita amarilla? Fue fuente de fraude electoral, según lo que ahí se acusaba. Y otros países sí, usan. En otros países usan la cédula electoral, en otros países, pero en Nicaragua es mucho más completa la cédula electoral cuando tiene los mecanismos de seguridad que deben implementarse. De ahí podemos ver, no estoy autorizado a enseñarla. 1981. No estoy autorizado a enseñarla si es que no hagan tomas, sino únicamente así muy de lo que era la vieja tarjeta de identidad. Una tarjeta de identidad muy colorida. Muy colorida, y la evolución de la tarjeta de identidad a la actual que estamos nosotros utilizando. Esta tarjeta, que era fácilmente falsificable, fácilmente desprendible, y que fue objeto de un uso inconstitucional, porque fue perforada y acusaba entonces que las personas que tenían esa perforación habían asistido a las elecciones internas de un partido político. Entonces, aquí tenemos historia, y yo digo, cuando vamos a hacer algo, debíamos hacerlo con conocimiento de causa y con propiedad. Pero
si usted lee el decreto de intervención del Registro Nacional de las Personas, ahí no se establecen causales para ese tipo de intervención. De ahí que creo que debemos enderezar el camino sin olvidar que debemos fortalecer la institucionalidad, pero con cierto tipo de acciones como estas, en lugar de fortalecer la institucionalidad, la debilitamos, porque lo estamos haciendo con actos que están reñidos con lo que disponen nuestras propias leyes. Se ha dilatado la propuesta y la famosa intervención no se ha realizado. Ya van cerca de 2 meses, ¿verdad? Y lo que en esa motivación que han hablado acá los señores Aguilar, en el sentido de que si no hay una suficiente motivación, Raúl, también el país pasa por asumir muchas posiciones. Probablemente ya han transcurrido 2 meses, a nivel del Congreso Nacional de la República han manejado tiempos en los cuales van a hacer los nombramientos, sin embargo se ha retrasado. Aparece el tema que don Mario ha mencionado en esta mañana, que no es nuevo, que siempre pasa, la diferencia entre el deseo político electoral contra la legalidad misma. Y lamentablemente, pues, no hay visos tampoco de que estemos haciendo las valoraciones correctas en ese sentido. Y probablemente en ese asumir que la falta de motivación también da, de la falta de causales, puede hacer, Raúl, de que definitivamente no tienen todavía los votos necesarios para hacer esa famosa intervención. Que si va a ser con la suspensión de los directores actuales, pues ya hay una motivación legal para pensarlo. Sin embargo, cuando usted utiliza el término que dice ahí ese proyecto, la reingeniería es un concepto administrativo e implica que usted va a quitarlo todo y lo va a hacer de nuevo. No implica, bueno, voy a quitar este recipiente de jugo y me voy a quedar con estos dos. Eso no es reingeniería. Y entonces, porque lo mal aplicamos. Y es muy común, y usted va a escuchar a mucha gente que quiere hacer reingeniería, pero lo que está haciendo apenas son remiendos, ¿verdad? Como ha pasado con la ley electoral, por ejemplo, y aquí están 2 personas que conocen al pie y con suficiente tiempo cuál ha sido esa historia. Entonces, ya el problema aquí, Raúl, es que se ha definido una línea de tiempo en la cual verdaderamente debería tomarse una decisión con el tema, por ejemplo, de la nueva tarjeta de identidad. ¿Cómo la nueva tarjeta de identidad puede ayudar para tener un censo nacional electoral más depurado? Haciendo la aclaración de que no hay censo nacional electoral puro tampoco. Nadie tiene el 100%. No lo tendremos nunca. Y no lo tendremos nunca porque tampoco nadie lo tiene. Sin embargo, aquí lo que se trata es de ir haciendo ajustes, haciendo mejoras. Y el otro punto, Raúl, aparte de que probablemente no han tenido los votos suficientes, es qué tipo de intervención y quiénes van a ser los interventores. Será de nuevo, como dijo el doctor Augusto, una distribución de tercios, 33.33 para uno, 33.33 para otro y 33.33 para otro, como históricamente ha sido la repartición de los funciones de alta gerencia pública. Y pues el inconveniente, reitero, es que al 2020 deberíamos estar claros, pues, pero hay que tomar acciones porque se necesita hacer licitaciones internacionales, ¿verdad? Que son las que más tiempo toman. Y prácticamente el 2019 debería ser un espacio ya para empezar a hacer todo un nuevo proceso de enlistamiento de las personas o de trámite para actualizar esa tarjeta de identidad y consecuentemente esa información sirva para procesos electorales más ajustados en el sentido de convocatorias. ¿Qué protagonismo van a querer mantener los partidos tradicionales? Se habla también de una posible incorporación de un miembro de Libre. Van a hacer una intervención, pero va a estar igual. Partido Nacional, Partido Liberal. Mire, es que es muy difícil, siento yo,
Ustedes que han sido La magistrados del tribunal. despolitización de las instituciones en términos estrictos. ¿Por qué? Augusto tiene una filiación política. Yo tengo una afiliación política. Denis tiene una afiliación política. Usted tiene una afiliación política. Claro. Y en el ejercicio de su trabajo aquí, su filiación política queda en la puerta. Porque aquí usted viene a desempeñar su profesión de periodista, que tiene que ser objetivo, a veces subjetivo, pero sobre todo objetivo e imparcial. Lo mismo nos ha tocado a nosotros, que hemos sido miembros de los organismos electorales. Yo ponía un ejemplo en una comparecencia que hice ante la Comisión de Reformas Constitucionales o Mesa de Reformas Constitucionales, que fui invitado. Me tocó como consultor del Tribunal de Elecciones dictaminar acerca de las inhabilidades de un ciudadano perteneciente al Partido Libre, al que le estaban pretendiendo quitar su oportunidad de ser candidato a diputado, porque decían que era un deudor moroso de la hacienda pública, que está tipificado en la Constitución. Sí. Me pasaron el dictamen, leí la documentación y me di cuenta de que en efecto había sido vencido en 2 instancias en los órganos judiciales, pero que estaba interpuesto contra esa decisión de la segunda instancia un recurso de casación. Es decir, todavía no se había causado un título ejecutivo que permitiera al Estado reclamar la cantidad que adeudaba el ciudadano. Y que además, no teniendo título ejecutivo, no le habían cobrado la cantidad y tampoco se había constituido en deudor moroso de la hacienda pública. ¿Qué debe haber sido mi dictamen? Que no procedía la inhabilidad. Y eso fue lo que dictaminé. A sabiendas de que ese ciudadano pertenecía a un partido político diferente del partido al que yo he pertenecido, pertenezco y pretendo pertenecer hasta el día de mi muerte. Pero como profesional, como técnico y como ser humano, tratando de comportarme dentro de los cánones de la ley, mi dictamen tenía que ser técnico y profesional. Y dije, no procede la inhabilidad. Y él participó. No logró su diputación, pero ese ya no es un problema ni de la institución electoral, ni mío como consultor, sino de las simpatías que él pueda lograr en el electorado. Entonces, me pregunto, esa debe ser la condición de toda persona y de todo funcionario que jura ante todo cumplir la Constitución y las leyes cuando va a desempeñar funciones públicas. Yo no le veo la problemática, pero aquí nos enfrascamos en grandes discusiones acerca de si alguien pertenece o no pertenece a un partido político. Y eso nos ha llevado, Raúl, a determinar en reglamentaciones que una persona no puede llegar a desempeñar un cargo público porque ha desempeñado 2 años antes una función en un partido político. Y me pregunto, ¿no es eso ir contra los derechos fundamentales del hombre, que tiene el derecho desde que nace hasta que muere de opciones de tipo político? Lo que tenemos que exigir es que el funcionario público se desempeñe en unas condiciones de integridad, de honestidad y de profesionalismo, y no pretender despojarlo de sus derechos constitucionales y convencionales que son inherentes a la persona humana. Sí, voy a hacer una pausa para que luego tanto el abogado Denis Gómez como el doctor Augusto Aguilar hablen sobre lo que está manifestando el doctor Mario Aguilar González, pero también dicen que quieren una persona que sea no político, que sea técnico y que no pertenezca a ningún partido político. Eso es bien difícil de acuerdo a lo que estamos hablando aquí, pero eso es lo que están pretendiendo. Una pausa y continuamos.
Continuamos, doctor Aguilar. ¿Qué piensa de lo que ha dicho don Mario Aguilar González? El registro todavía no ha sido intervenido. Como yo comparto con él que es difícil hallar a alguien que no tenga afiliación política. Sí, es que ese ha sido siempre un ideal que llevarlo a la práctica es casi imposible, de encontrar a personas que no estén vinculadas o que no provengan de un partido político. Tendríamos que traerlo tal vez de otro planeta, porque en este país y como en todos los países, cada quien tiene sus propias simpatías o ha sido miembro activo de un partido político. Yo creo que lo más importante en esto es el estudio de los antecedentes de la persona, por una parte, y la otra, lo que mencionaba Mario, y que lo hemos dicho varias veces también, que la persona, una vez que asume una función, se desvincula por lo mismo que establece la ley de su partido político y va a actuar como funcionario, como profesional, sin obedecer consignas políticas. Yo tuve una experiencia traumática, ustedes la conocen, cuando era presidente del tribunal, que no me negué a la inscripción de una persona para un cargo de importantísimo nivel y lo hice en cumplimiento de la ley y era de mi propio partido y no se inscribió hasta que el Congreso hizo una interpretación de la Constitución. Entonces, eso ha sido el problema eterno en este país, que muchos de los funcionarios en esos cargos van con una consigna política más que con el espíritu o el convencimiento de ir a cumplir con sus obligaciones, con sus responsabilidades. Y tenemos cosas extraordinarias. Imagínense ustedes, yo cuento esta experiencia porque para mí también fue traumática. Cuando estaba de presidente del Tribunal Supremo Electoral, se inscribió un sindicato de manera ilegal, con irregularidades, sin llenar los requisitos. Y lo inscribieron porque le convenía a determinado personaje político. Y después hubo que hacer toda una lucha y lo logramos al fin de disolver ese sindicato que ya estaba inscrito, un sindicato en el Tribunal Supremo Electoral. La Constitución de la República establece que tanto el Registro Nacional de las Personas como el Tribunal son instituciones de seguridad nacional. Sin embargo, yo entiendo que el sindicato todavía está vigente en el Registro Nacional de las Personas. Sí. Es como si también tuviéramos sindicato en la policía y sindicato en las Fuerzas Armadas. Entonces, todas esas cosas más obedece al comportamiento, al desempeño, a las personas, más que a las leyes. Eso ha sido un mal muy perjudicial para toda la administración pública históricamente en nuestro país. De tal manera que estoy pensando que la comisión esta interventora que se va a nombrar ha encontrado muchas dificultades por el mismo hecho, porque se está pensando en que las personas deben pertenecer a un partido o vincularlo a un partido, porque si no lo hacen así, entonces estarían perdiendo su cuota de poder o su cuota para favorecer a un partido político al momento de hacer la reorganización o reingeniería de esa institución. Entonces estamos en el problema eterno, el mismo problema de siempre, de hacer lo mismo para obtener los mismos resultados. Gómez. Bueno, mire, lo interesante es que al menos aquí en la mesa hay un consenso en el sentido de que se aspira a que esas personas que sean nombradas por el Congreso Nacional de la República sean profesionales, técnicos, con integridad. Don Mario nos relataba ahí una intervención donde verdaderamente toca aplicar la justicia, el debido proceso, de manera, reitero, técnica y profesional. El solo hecho que el Congreso Nacional de la República deba nombrar a los altos cargos
ya le implica, Raúl, que si usted no tiene el apoyo de las bancadas o de alguna bancada o logre el porcentaje que necesita, va a ser difícil llegar. Sin embargo, no debería ser una obligación del funcionario que se le nombre en el Congreso Nacional de la República hacerle los mandados al partido político o a los partidos políticos que le han dado la oportunidad de ejercer ese alto cargo. Y en ese sentido, entonces, también ya en ese aspecto entra un detalle que es ya la integridad personal de cada quien. Así es. En el sentido de que usted tiene la oportunidad de hacer mandados o de hacer el ejercicio de su función a la cual le han enviado, independientemente de cualquier partido político que este sea. No hay que olvidar que en este sentido también las organizaciones de civiles y de sociedad civil, valga la ampliación, han presentado algunos requerimientos, ¿verdad? Y que van orientados a eso, pues, a que sean lo más técnicos posibles. Creo que criminalizar el tema de que tengamos un partido político no se puede tampoco, ¿verdad? Porque es un derecho político, además. Y es un derecho que se lo da la Constitución de la República, el derecho de elegir y ser electo. Y en ese aspecto, el norte es ese. El ideal debe seguir siendo ese a nivel nacional. Y también se está planteando de que las organizaciones de sociedad civil hagan una función de acompañamiento en el Registro Nacional de las Personas para poder encontrar mayores acciones de transparencia en todo lo que implique tanto el registro civil como el registro electoral, que se alimenta del registro civil, como lo ha dicho don Mario por acá. ¿Será que en el fondo los partidos tradicionales no quieren tocar el censo electoral? Yo no quisiera externar criterio alguno sobre los quereres o los deseos. Entiéndase nuestra posición no contrapuesta a que haya una reingeniería institucional, pero una reingeniería que venga a fortalecer la institución, no una reingeniería que actúe en sentido contrario. Que sea redistribución. Que sea redistribución simplemente. Porque ya actualmente, por ejemplo, el Partido Libre tiene una cuota de poder dentro del propio Registro Nacional de las Personas, así como está, porque registradores civiles municipales de la República que antes eran afectos al Partido Liberal, en el momento de la escisión se trasladaron a ser militantes del Partido Libre. Me han dicho que mucha gente del registro ahora es del Libre. Sí. Que no tiene nada de malo, porque estamos diciendo. Es su derecho, nadie se lo va a cuestionar. Lo que hay que tener cuidado es en utilizar el proceso más ortodoxo posible, que vulnere disminuya la vulneración de la institucionalidad ostensiblemente. Porque si lo hace más de lo que ya está, entonces debilitamos la institución. Por eso es mi advertencia respetuosa a los señores diputados, para que ciñan su conducta estrictamente a la legalidad, de tal manera que la acción no sea cuestionada a futuro y entonces se vaya sobre bases firmes en la reestructuración institucional y no sobre bases endebles, cuestionables por la propia ciudadanía y por los directamente afectados, ¿verdad? Para evitarle al Estado cantidades millonarias que tenga que pagar en razón de haber violado derechos fundamentales y laborales, etc. Por eso nosotros apoyamos que haya un proceso investigativo que establezca las causales reales y que señale además los puntos débiles institucionales para que sea ahí en donde se fortalezca. Y por otro lado, impulsamos la idea de que sí ha llegado el tiempo, después de 21 años, de que se impulse una nueva tarjeta de identidad.
solo que hay que también tener mucho cuidado en las fases, porque ya nos señalaba Augusto aquí que si entramos en un proceso de nueva tarjeta de identidad sin suficiente examen, entonces los tiempos nos pueden, como dicen vulgarmente, comer. Sí. Es decir, y llegar al proceso electoral futuro con más dificultades que las que tenemos actualmente, porque esta tarjeta de identidad que nosotros tenemos en la actualidad es una tarjeta de identidad que frente a esta otra es absolutamente segura. Sí. Yo le apuesto a quien sea que la mayoría de estas tarjetas de identidad, la mayoría, no estoy diciendo todas, la mayoría de estas tarjetas de identidad que portamos los hondureños pueden servir para actualizar en una primera fase, toda la información biográfica y de huella dactilar de los ciudadanos, porque ese es otro proceso en el que hay que tener cuidado. Nuestra Constitución está estableciendo que el Censo Nacional Electoral que está elaborado actualmente es público, permanente e inalterable. Entonces no es cierto que una nueva tarjeta de identidad va a venir a ser borrón y cuenta nueva. Se tiene que tener sumo cuidado en el sentido de actualizar ese Censo Nacional Electoral y confrontar la información que se porta en este documento contra la información que tiene el Registro Nacional de las Personas, para verificar si el ciudadano que se presenta a la actualización tiene derecho a tener este documento o no tiene, y a asumir legalmente que quien no se presente o lo hace por razones de imposibilidad lo tiene que evidenciar, y el que no se presente de manera definitiva sin evidencias es porque no porta el documento de manera legal. Pero este documento llena los estándares internacionales de seguridad, porque en el momento en que se licitó y en el momento en que se elaboró, se siguieron esos estándares internacionales. Obviamente la tecnología que se utilizó para la emisión de esta tarjeta de identidad de hace 21 años ha evolucionado notablemente, y las exigencias de la Organización Internacional de Navegación Civil, algo por el estilo, que tiene que ver con la aviación, para las seguridades de los documentos en los aeropuertos, etcétera, los ingresos de los ciudadanos a los diversos estados, han evolucionado. Y entonces, pero, por ejemplo, en este código de barra que está aquí, me decían a mí que no se puede leer. Claro que se puede leer, lo que pasa es que no utilizamos las bondades de este documento en su momento, no nos hicimos de los aparatos tecnológicos que permiten la lectura de este código de barra, que contiene, además de la información de mi propio nombre, de mi fecha de nacimiento, contiene además la imagen que se porta fuera de la tarjeta, y además la imagen codificada de la huella dactilar del ciudadano, de tal manera que si hay una máquina lectora de este código de barra, puede aparecer información adicional a la que se porta externamente. Luego, el material que se utilizó. Bueno, ¿esa tarjeta suya cuándo la sacó? No, esta tarjeta es una reposición, ¿verdad? Sí, porque tiene yo quise tener una tarjeta de identidad que firmara yo mismo como director del Registro Nacional de las Personas, porque lo fui. Entonces, cuando yo le hablo del registro, le estoy hablando con conocimiento de causa. Claro. Conozco la institución, sé lo que ahí se hace, y por eso actúo en defensa de los intereses. En el registro, cuando se habla de intervenirlo, ¿se oculta algo? ¿Hay corrupción? ¿Hay problemas de seguridad nacional? Es que no sabemos, porque la iniciativa no nos lo presenta. No sabemos por qué se está interviniendo.
pero asumimos. Todos son presunciones. Asumimos, todo lo que se maneja son presunciones. Ni las organizaciones internacionales, ni las organizaciones políticas nacionales, ni las propias organizaciones nacionales, organizaciones de la sociedad civil, pueden probar que hay podredumbre en el Registro Nacional de las Personas. Doctor. Obviamente hay irregularidades. Doctor. Sí, no, yo lo que pienso que si existe una motivación, y que eso ha sido de lo que mucho se ha puesto como argumento, es que con el cambio de la tarjeta de identidad se va a mejorar el proceso electoral, que se va a transparentar, que se va a hacer más confiable o confiable. Y yo eso no estoy de acuerdo. El proceso de extender una nueva tarjeta de identidad es largo. Eso no se puede hacer en 6 meses ni en 1 año. Pueden pasar hasta 5 años sin que el total de la ciudadanía esté documentada, por una parte. Entonces, eso de vincular una nueva tarjeta de identidad como algo fundamental para mejorar el proceso electoral o el sistema electoral, yo creo que ahí hay una equivocación. Vea, en la mayor parte de los países de América Latina, ahora, para la identificación de las personas en el momento de ejercer el sufragio, además de su documento, que puede ser la identidad o un documento especial, como es en Ecuador y en otros países, la huella dactilar. La huella dactilar ahora se está utilizando en varios países como un complemento al documento de su identidad, y eso asegura que una persona que ya falleció no va a poder ir a votar porque no puede ir a poner su huella dactilar, o el que está en el exterior. De tal manera que para depurar el censo no necesariamente tiene que haber una nueva tarjeta de identidad. Y tal como se está manejando, desde mi punto de vista, esta acción de extender una nueva tarjeta de identidad, de documentar nuevamente a la ciudadanía, si lo están vinculando con el proceso electoral, ahí me parece que no anda bien, y que como ha sucedido históricamente, algunos partidos que no tienen recursos económicos suficientes para movilizar a sus seguidores y llevarlos a los registros civiles a documentarse, entonces están en una gran desventaja por una parte. Y la otra cosa es que esto no se hace tan rápidamente por la misma... Esto es importantísimo. En este país no hay cultura registral. Vea usted cuántos fallecimientos suceden y no están registrados, porque a la gente no le interesa. La ley lo señala como una obligación, pero dígame a quién sancionan por no haber inscrito un matrimonio o un fallecimiento. Defunciones, por ejemplo. Eso solo funciona cuando el que fallece deja una cantidad, una herencia. Ahí no se ha muerto cuando ya están registrando el fallecimiento. Entonces, todas estas cosas en este país han contribuido para que tengamos tantas irregularidades. Gómez. Sí, Raúl, creo que es importante tomar decisiones, porque reiteramos que el documento de identidad no solo tiene aplicación electoral. Exacto. Es una cuestión de seguridad nacional, es una cuestión de acceso a servicios básicos, de trámites en la banca, trámites legales, herencias, donaciones, matrimonios, divorcio. exacto, inscripción de nacimientos, inscripción de funciones, y verlo solamente bajo esa óptica electoral sería la peor decisión que se pueda tomar. Exactamente. Por lo tanto, las personas que el Congreso Nacional esté considerando en ese momento, o en este momento más bien, y que todavía estarán probablemente negociando, si es que hay algún asomo de negociaciones políticas, independientemente de lo que pueda pasar al final de cuentas, porque el Congreso es soberano también, ¿verdad? Debería existir un compromiso de país y un compromiso en primera instancia para definir un sistema, verlo como un sistema de identificación nacional
que tiene varios campos, aparte del electoral, reitero ya por última ocasión, que verdaderamente nos ayude a buscar esa seguridad nacional que el país requiere. No podemos seguir esa vulnerabilidad de la que hemos estado hablando en este momento. La vulnerabilidad está porque obviamente hay vulnerabilidad interna, pues. Todos esos mecanismos de seguridad que don Mario nos ha dicho con conocimiento de causa, porque de igual él estuvo ahí en el registro, ha sido porque hay vulnerabilidad interna y entonces las personas que lleguen no solo tienen que luchar contra lo que hablamos, sino contra lo que hay ahí interno. Yo en algún momento dije que la única intervención que de momento había en el Registro Nacional de las Personas la había hecho el portero del equipo que ahora patrocina el registro, que se llama Manotas, por cierto. Esa es la única intervención que yo conozco, porque le tramitaron a personas extranjeras su tarjeta, su documento de identidad, y eso no puede ser plausible, no puede ser puesto en la palestra. Y obviamente ya eso, lamentablemente, a veces no hay suficientes motivaciones por escrito, pero la conducta histórica no le da más ambiente que poder definir usted, no, hombre, ahí hay un hecho delictivo, pues. Y reitero, la única intervención desde que anunciaron en el Congreso Nacional fue la que un diario de comunicación escrita dijo que el famoso Manotas había generado un proceso de identificación irregular. Entonces, para mí esa es la única intervención que tenemos de momento, esperando pues que busquemos, reitero, un beneficio más que de partidos políticos en cumplimiento de ese artículo 5 constitucional, ¿verdad? Que piensen todo el conglomerado nacional. Me voy a unos mensajes de importancia. Un momento, continúo con mis invitados hablando del Registro Nacional de las Personas. ¿Qué panorama electoral tendríamos en las próximas elecciones de no tocar el registro de las personas? ¿Por qué si es de alta seguridad nacional no se acelera la famosa intervención? Una pausa. ¿Cuáles serían los alcances de esta intervención del registro? ¿Qué panorama electoral tendríamos con intervención o sin intervención para las próximas elecciones? Augusto ha señalado algo que es muy cierto. No necesariamente la intervención del registro o una nueva tarjeta de identidad va a hacer más creíble o menos creíble una elección. También de eso depende de la actitud de los políticos, en términos de que no utilicen como excusa en el yo no fui, fue TT, pégale que ella fue. Es decir, que cuando pierden la elección, el culpable es el registro o el culpable es el tribunal. Y nunca reside la culpabilidad en la oferta política o en el propio candidato, sino en las instituciones electorales. Lo primero es, para mí, sacar el Registro Nacional de las Personas de la visualización de lo electoral. Está inclusive constitucionalmente mal situado. Está situado en la función electoral. Correcto. Y el registro no tiene una función electoral. El registro prepara la información de los ciudadanos con base a la identificación para que el Tribunal Supremo Electoral elabore el Censo Nacional Electoral. De ahí que el registro no es una institución electoral. Y eso sería parte de la reingeniería del Registro Nacional de las Personas. Es una reingeniería fundamental. Vea usted la Constitución, busque el artículo 51 en adelante, que es donde está la función electoral, y ahí va a encontrar al Registro Nacional de las Personas. Y la institución, por definición, no es manejos electorales, sino manejos de identificación, manejos de hechos y actos vitales de los ciudadanos. La integración del registro tiene que ser parte de la reingeniería. ¿Por qué? Tiene que observarse estrictamente lo establecido en la propia Constitución. Sus directores deben ser personas que llenen las calificaciones que exige la Constitución, como deben ser las calificaciones
que exige la Constitución, las de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, que lo platicábamos extra cámara. Ahí están determinadas en la Constitución, ¿por qué no se siguen? Si hacemos un examen de las personas que se proponen, inclusive para una intervención, deben llenar esas calidades. Y entonces podemos iniciar procesos con más serenidad, con más prudencia, con una visión más, si queremos decir, científica, profesional y técnica para preparar una reingeniería institucional. Doctor. Efectivamente, yo también no es que me oponga que exista esa reingeniería. En lo que sí estoy de acuerdo en que se haga para mejorar, para analizar detenidamente algunas de sus funciones, porque, como bien se decía, se ha querido vincular directamente al Registro Nacional de las Personas con el proceso electoral. Y de acuerdo a la ley y en la práctica, el registro lo único que hace es proporcionar información de las personas que obtienen su tarjeta de identidad y que pasan a formar parte del censo electoral por una parte, y luego cuando llegue el periodo, o no, cuando llegue el momento de los traslados domiciliarios, que esa información también está siendo proporcionada por el registro al tribunal para la depuración o actualización del censo. Pero si queremos tener un censo más real, porque en este momento nuestro censo es, diríamos, no es exacto, tiene muchas irregularidades por el hecho de que gran cantidad de personas han fallecido y continúan apareciendo en el censo, y más la gran cantidad de hondureños que tienen varios años de vivir fuera del país y aparecen en el censo, pero esa depuración se puede hacer sin necesidad de una nueva tarjeta de identidad, como lo han hecho en otros países. Se hacen dos censos, un censo activo y un censo pasivo. Hace varios meses Anduray me hablaba que podrían gastar más de 1.000 millones de lempiras en una nueva tarjeta de identidad. Fácilmente, se habla de 400 millones de dólares. ¿Tanto? Sí, ese es el costo que se está manejando. Entonces se decía, para hacer esa depuración del censo, no es necesario obtener una nueva tarjeta de identidad. Claro que sería lo ideal para complementarlo, pero a mediano o largo plazo. Pero no tratar de realizar toda esta actividad en el poco tiempo que falta para las nuevas elecciones y tener que, vinculando a ese proceso con esa nueva elección. Lo que han hecho en otros países es muy práctico. Dos censos. Se selecciona o se dice, se toma el censo real o positivo con las personas que han ejercido el sufragio permanentemente, más las nuevas incorporaciones de la gente que obtuvo tarjeta de identidad. Y un censo pasivo, en donde aparece todo el listado de aquellos que no han ejercido el sufragio durante los últimos, digamos, 2 procesos electorales. Entonces, de esa manera, se asegura que las personas que han fallecido no van a ir a votar, y que las que están en el exterior, a menos que hayan regresado, y se incorporan automáticamente al censo pasivo, por una parte. Y la otra cuestión es que ahora muy fácilmente se identifica a las personas con la huella dactilar. En muchos países así se hace, con el documento de identificación y con su huella dactilar, y queda perfectamente identificado y pasa a ejercer el sufragio. Es mucho más real, más práctico y menos costoso. Raúl, la estimación que hay, que yo conozco al menos, es de 50 millones de dólares, distribuidos en 13 millones para la compra de un nuevo equipo, porque el que ya tiene el RNP está obsoleto, se gasta más en mantenimiento y reparación que en lo que verdaderamente pueda producir el tiempo útil, porque ya no hay vida útil tampoco. El otro tema que va dirigido a la inscripción, y otro tema a la producción, y que suman 50 millones, de los cuales la Unión Europea ha prometido 23 millones de antemano, y el resto pues tendría el Estado que gestionarlo, ¿verdad?, ante diversas instancias.
Y por supuesto que el reto siempre sigue siendo el mismo. La tarea está en que el Congreso Nacional de la República tome las mejores decisiones, porque también lo hablábamos en un cambio publicitario, de que el tiempo no nos vaya a pasar como esas 2 tarjetas de identidad que don Mario anda, que en un proceso electoral se pudo votar con 2 tarjetas de identidad, si es que ese es el caso, ¿verdad? Y que nos contaba en interioridad Mario, ocasionó enormes problemas al ente rector electoral constitucional que se llama, era en ese tiempo el Tribunal Nacional de Elecciones. ¿Qué futuro hay? Yo creo que si ordenáramos los procesos... En este momento, y precisamente hoy, de acuerdo a los informes que manejo, hoy se están reuniendo los políticos, los partidos políticos, para escoger sus candidatos para esta intervención del Registro Nacional de las Personas. Y será así, por una repartición igual. Claro. Yo creo que si ordenáramos incorporando a libre. Aunque, como ustedes dicen, sí hay la voz populi de que mucha gente que trabaja en el registro se pasó a ser libre. Sí, pero no en el alto mando, en la alta dirección, ¿verdad? Pero mi preocupación va no tanto en la integración como en ordenar los procesos. Es decir, ¿qué queremos del Registro Nacional de las Personas? El Registro Nacional de las Personas, como lo hemos establecido aquí, es un ente para los hechos y actos vitales de los ciudadanos, no para el Censo Nacional Electoral de manera exclusiva. Entonces, yo quisiera ver en una ley especial, en una propuesta, cuáles son las medidas de seguridad en torno a la inscripción, por ejemplo, de los nacimientos de las personas. ¿Cuáles son las medidas de seguridad para que esa inscripción sea cierta, veraz, indubitada? Y que además de indubitada, lo hagan las personas que son las generadoras de la información, los padres, los hospitales públicos y aún los hospitales privados. ¿Qué mecanismos de control para los nacimientos y que se puedan inscribir las personas que realmente nacieron en el territorio nacional o que son hijos de hondureños que nacen en el extranjero y que consecuentemente tienen o deben tener la nacionalidad hondureña? ¿Qué se hace? ¿Qué esfuerzo se hace en torno a los registros civiles, que son la base para la emisión del documento de identificación? Es decir, si tenemos segura la base del dato que produce el documento de identificación, estamos rodeando al documento también de seguridad. Augusto señalaba la huella dactilar. Correcto. Pero si es que en esta tarjeta de identidad que portamos existe una huella digital codificada. Exacto. Y se puede perfectamente leer. Y entonces testimoniar y dar veracidad de que la tarjeta de identidad que porta Augusto Aguilar en este momento, y que porta usted, Raúl, y que porta Denis, y que porto yo, y los ciudadanos, esa tarjeta de identidad me corresponde a mí. Así. Lo podemos hacer con una inversión. Pero ¿por qué queremos nosotros e impulsamos y no estamos en contra de que haya una nueva tarjeta de identidad? Debe haber, porque ya hace 21 años que se utiliza esta tecnología y la tecnología ha evolucionado. Y por otro lado, lo señalaba Denis, la maquinaria con la que se produce la actual tarjeta de identidad ya tiene que ser reemplazada, porque no tiene ya ni tan siquiera manera de sostenerla, de darle mantenimiento, porque ya se volvió totalmente obsoleta. Sí. Pero el proceso tiene que ser ordenado y no es una condición sine qua non para que tengamos un censo nacional electoral actualizado, porque tenemos los mecanismos para hacerlo. La propia tarjeta de identidad actual que portamos puede ser la base para la actualización del Censo Nacional Electoral, pero a veces nos hacemos eco
de algunas consideraciones de orden político, ¿verdad? De que 1.400.000 muertos están en el censo. Esa es una expresión política, no es una expresión de mea culpa, perdí la elección por culpa de los muertos. Es una cifra que no la pueden comprobar y que solo podrá ser comprobable en la medida que actualicemos el Censo Nacional Electoral. Entonces, si seguimos procesos ordenados, si seguimos procesos ajustados a la legalidad y si seguimos procesos técnicos profesionales que no obedecen a una motivación emocional política, sino a hechos concretos y reales, entonces podremos lograr que la institución, en lugar de debilitarse, se fortalezca. Doctor, sus conclusiones, ¿cómo ve el panorama? ¿Qué visualiza que está por venir en esto del Registro Nacional de las Personas? Si se trata de la seguridad nacional, si se trata de mejorar la identificación de las personas, bienvenida una reingeniería, bienvenida los cambios que se puedan hacer en el Registro Nacional de las Personas. Pero si se quiere mejorar la transparencia, la credibilidad en nuestros procesos electorales, fundamentalmente los cambios deben hacerse en la ley y en la estructura del Tribunal Supremo Electoral. Y no creer que con resolver el problema del registro se va a resolver el problema de la transparencia y de la democracia o de la confiabilidad en las elecciones en Honduras. ¿Cómo se resuelve ese problema de la transparencia en las elecciones? Hay que reformar la ley profundamente, la ley electoral y de las organizaciones políticas. Ahí hay varios aspectos que son precisamente el gran problema para que no tengamos procesos electorales transparentes y confiables. Son varias cosas las que hay que reformar y eso es más urgente que lo del registro. Gracias, doctor. Ha sido un gusto que esté acá. Abogado Denis Gómez, sus conclusiones, su experiencia, ¿qué está por venir en ese tribunal? Mire, en ese registro. Raúl, yo quiero cerrar con una reflexión. Hay dos maneras de caminar al desastre, dice por acá un pensador. Número uno es pedir lo imposible y número dos es retrasar lo inevitable. Los partidos políticos que están en el Congreso Nacional de la República y los que no están, y como ahora hay una nueva definición en el catálogo electoral, las fuerzas políticas deben de considerar el tema de la seguridad como un principio de país y lo demás pues vendrá por derivación, ¿verdad? Y por lo tanto esperemos que los diputados tomen las consideraciones que aquí se han expresado en esta mañana y que los funcionarios vayan a cumplir no directrices de quienes les nombren, sino pensando en que Honduras tiene un 30 a 40% de ciudadanos, 3 a 4 ciudadanos de Honduras no tienen ningún partido político a quien rendirle pleitesía y que por lo tanto esto debe ser de integración nacional en beneficio de todas y de todos. Gracias, abogado Denis Gómez. Cerramos con el abogado Mario Aguilar González. Nuestro aporte es estrictamente ciudadano. Es una visión no política del problema. Obviamente pertenecemos a un partido político, todos, pero queremos yo de manera particular quiero al Registro Nacional de las Personas porque fui su director y sé que la inmensa mayoría de los ciudadanos que ahí laboran son ciudadanos de bien. En toda institución, como en toda casa, como en toda familia, hay siempre sus excepciones, pero la excepción no es la regla. De ahí que si seguimos procesos ordenados, si seguimos procesos legales y si formamos a la ciudadanía en ese concepto de ciudadanos, entonces estaremos fortaleciendo las instituciones. Si vemos que este árbol nuestro, que es el Registro Nacional de las Personas, está marchitándose, la misma Biblia dice claramente, todo aquel que siembra y ve que su árbol está secándose, procura
laborar para que las raíces tomen fuerza y se fortalezca la planta. Ahí lo dice la escritura. Entonces yo digo, ¿y por qué no podemos hacer eso nosotros? Si nosotros podamos ese árbol y lo cuidamos, el Registro Nacional de las Personas, podremos tener una institución fortalecida y una institución que nos responda a la ciudadanía y nos dé datos seguros, documentos seguros y ciertos para poder ejercer nuestros propios derechos. Gracias, Raúl, por la invitación. Gracias, abogado. Gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares este lunes 24 de septiembre. Ojalá, y hoy que están los cabildeos fuertes en el Congreso, en los diferentes partidos, tomen las mejores decisiones por la democracia, por el país, por la seguridad de los hondureños, como dicen mis invitados, y no solo por intereses políticos, porque si va a ser una intervención siempre política, no vamos a avanzar nada. Ojalá Dios ilumine a las personas que van a tomar estas decisiones en el Registro Nacional de las Personas. Buenos días y lo mejor para esta semana.